Hola, vamos a hablar de la corriente alterna y de sus amigos, el resistor, la bobina y el capacitor. Continuamos. Bueno, ya tenemos este ejercicio, solo faltaron sus potencias. Lo obtenido fueron las reactancias. La reactancia inductiva resultó ser de 600 ohms, la reactancia capacitiva de 200 ohms, la resistencia fueron 300 ohms y finalmente la impedancia la obtuvimos como 500 ohms. Este es el circuito que armamos para ver el resistor, la bobina y el capacitor. La corriente que estamos midiendo ahí es de 6.88 miliamperes, pero debe quedar claro que el medidor me entrega RMS. Aquí lo que hicimos fue poner un generador senoidal que sí tenemos la oportunidad de ponerle la frecuencia exacta. Esto es a lo que equivalen los 10.000 radianes por segundo y nos dio aproximadamente lo mismo. El otro era 6.88 miliamperes. Aquí me está dando 6.93 miliamperes. Para mí es exactamente lo mismo. Bueno, el ángulo de fase se calcula teniendo la tangente. La tangente ya sabemos que es las reactancias sobre la resistencia y el valor es de 1.33. Claro que hay que calcular el ángulo y el ángulo es el arco tangente de ese ángulo, ¿verdad? Lo tomamos entonces como aproximadamente, le pusimos ahí 53.13 grados. Bueno, lo hicimos también en calculadora y por eso decíamos que aproximadamente, porque es 53.130 y más números, más decimales. Lo tomamos como 53.13 grados. Los voltajes en cada elemento son, por supuesto, voltajes pico, porque hablamos de corriente pico, y nos da el voltaje en la resistencia es de 3 volts pico, el voltaje en la inductancia, en la bobina, es de 6 volts pico, y el voltaje en el capacitor va a ser 2 volts pico. Hay que recordar que la corriente considerada aquí es pico. El voltaje de la fuente se obtiene mediante el triángulo de voltajes. Y bueno, ahí lo tenemos, por eso obtenemos 5 volts pico, que es la mitad de lo que le pedimos al generador. Le pedimos 10 volts, pico, pico, 5 volts pico. Y ahí tenemos la gráfica para ver cuál es el voltaje del resistor, el voltaje que resulta ser el de la fuente y los voltajes de las reactancias. Este es el circuito. El ángulo de fase de 53.13 grados. Tú puedes darte cuenta si te pones con atención y cuentas la cantidad de cuadritos, te podrás fijar que son 53 grados de desfasamiento. Quiero llamar la atención que en el canal B, en el canal azul, lo tenemos invertido, porque si tú te fijas, las dos señales están invertidas y tomamos capacitor y bobina juntos como si fueran un solo elemento para conocer cuál era el ángulo de fase. ¿Sale? Continuamos. Bueno, este es el cálculo de las potencias a lo que queríamos llegar. Lo ponemos todo en RMS, como lo entregan los medidores. La corriente RMS es de 10 miliamperes pico sobre raíz de 2. ¿Para qué? Pues para que nos dé exactamente lo que ya dijimos. El valor en miliamperes, pero RMS. El valor calculado entonces es de 7.071
miliamperes. Esa es la corriente RMS. El voltaje en el resistor otra vez va a ser los 3 volts que calculamos hace rato entre raíz de 2. 2.12 volts RMS. En la bobina tendremos entonces 4.24 volts RMS y en el capacitor 1.4142 como voltaje RMS. Ya dijimos, estamos en el cálculo de las potencias. Pusimos un recuadro a mano izquierda arriba para recordar los valores RMS de la corriente y de los diferentes voltajes. Bueno, sabemos que la potencia RMS va a ser igual al voltaje RMS por la corriente RMS, raíz cuadrática media. Hacemos las operaciones con los valores que tenemos y encontramos 14.99 miliwatts RMS como la potencia en el resistor, la que disipa el resistor. Para la bobina tendremos 29.98 milivolts amperes reactivos. En el caso del capacitor, el valor es de 9.99 milivolts amperes reactivos. Así va a ser más fácil verlo directamente contra los medidores. Y aquí está, lo calculado, 14.99 miliwatts en el resistor y medido 14.4. Para mí está bien. La potencia calculada en la bobina 29.98 y medido 29.2 milivolts amperes reactivos. Para el capacitor tendremos 9.44 milivolts amperes reactivos medidos contra lo que calculamos que eran 9.99 milivolts amperes reactivos. Oye, para mí esto es correcto. Fíjate, usamos el mismo circuito, pero ahora le pusimos voltmetros o voltímetros para verificar los voltajes que mide Proteus. Aquí están los calculados. La corriente 7.071 y tenemos 6.93. Bien. Aquí están entonces los voltajes y a mano izquierda, donde está el circuito, podemos ver 2.08 en vez de 2.12. Para mí es correcto. El voltaje, eso es en el resistor. En la bobina 4.24 calculado contra 4.22. Y los voltajes RMS calculados contra los medidos. Y finalmente para el capacitor, el calculado 1.4142 y el voltaje medido 1.36. Yo considero que esto sí se acerca mucho a la realidad. Bueno, además lo hicimos paso por paso. Ojalá y logremos comprenderlo. Oye, ¿cómo te sentiste en esta clase? ¿Tienes ya una idea más clara de cómo son las potencias en corriente alterna? Realmente, ¿cómo te fue? ¿Qué te llevas a casa? Gracias.